Shalom a todos, espero que estén teniendo un lindo día. Vamos a continuar con el estudio en el Jardín de la Salud de Rabbi Shalom Arush. Y hoy con el tema, y será como el músico, es el tema traer la alegría a la vida, Bueno, es muy importante que también los familiares de la persona enferma sean conscientes de la importancia de la alegría, para que siempre le sonrían y le den aliento y lo alegren de todas las maneras posibles, y que hablen con el personal médico para que vengan a alegrarlo todos esos voluntarios que van a los hospitales a alegrar a los enfermos con música, canciones, actuaciones y payasos y demás, y que no se sientan incómodos por el ruido, ya que lo que a curación se refiere, la alegría es lo más importante de todo. También el plantel médico del hospital tiene que ser consciente de la importancia que tiene la alegría en la curación de los enfermos, para que no obstaculice todas las formas de alegría, como por ejemplo canciones, músicos. Cada vez que el paciente o sus familiares piden permiso para escuchar música, o que vengan personas que toquen instrumentos musicales, y demás está decir que no se debe decirle al paciente ninguna mala noticia ni profecías negras. Por el contrario, siempre tiene que transmitirle esperanza. La esperanza de que incluso si basándose en las leyes naturales la situación es difícil, siempre puede ocurrir un milagro. Ahora vamos a hablar de atención personalizada. Sin embargo, lo más importante de todo es que el paciente mismo sea consciente de que la alegría es un absoluto imperativo para que pueda curarse, y que sepa que se encuentra frente a una prueba muy difícil en la que lo más importante es que mantenga la alegría y la emuná, la fe. Mientras el enfermo no caiga en el lloriqueo ni en el deseo de compasión, el Creador va a estar junto a él. En ese sentido, me contó un amigo de hace muchos años que una vez estuvo internado a causa de una enfermedad muy grave, y debido a que era una persona pública, sus amistades hicieron que el jefe de la sala lo atendiera en forma personal, y por supuesto que esto implicaba un pago bastante abultado que las amistades se encargaron de pagar. Y así fue como el jefe de la sala se acercó al enfermo y con tono tranquilizador le dijo que a partir de que ese momento él mismo lo iba a atender en forma personal. Entonces mi amigo le dijo: yo no quiero ningún médico privado. El médico, muy sorprendido, le preguntó por qué, si ni siquiera le iba a costar dinero, ya que sus amistades se iban a hacer cargo de los honorarios y además iban a recibir una atención personalizada. Entonces mi amigo le respondió: yo quiero tener presente a cada momento que aquel que me trajo al hospital es el mismo que me va a sacar de aquí, y tengo miedo de que si yo empiezo a confiar en la atención personalizada del profesor especialista, pierda la fe y empiece a confiar únicamente en los factores naturales y en mi propio esfuerzo. Por eso yo prefiero seguir con mi fe de que la curación solamente depende del Creador. El médico se sorprendió mucho, pero respetó sus deseos y se fue. A partir de ese momento,
Este amigo empezó a ver únicamente milagros. Antes que nada, el médico empezó a ir a verlo todas las mañanas antes que a todos los demás pacientes, sin cobrarle nada. Y además recibió atención personalizada por parte de todo el plantel médico, que lo mimó mucho. Y así fue como se curó rápidamente y le dieron de alta del hospital, exactamente tal como él había esperado, cuando dijo que aquel que lo había hecho llegar al hospital también lo iba a sacar de ahí. Bueno, vamos a hablar de cada detalle importa. Quisiera nuevamente enfatizar que no cabe duda de que a todo aquel que sufre de una dolencia física le cuesta sobreponerse a la tristeza y a la depresión, porque, como dijimos, no se trata solamente de una lucha contra los malos pensamientos y la herejía, sino contra dolores muy fuertes y una gran debilidad. Esto Dios no lo permita. Debilita la mente en forma descontrolada, tal como está escrito, y Hashem, Dios de la misericordia, quiso quebrantarlo con padecimientos. Esto viene en Isaías 53:10. Ese es el enfermo que sufre y está escrito: yo estoy con los humildes, o sea que el Creador se encuentra junto al enfermo, y vemos en forma expresa en el caso de Job que el Satán le dijo al Creador que en el momento en que le atacaran el cuerpo, él ya no iba a poder sobrellevar la prueba. Por eso es importante que recordemos que al enfermo no se le exige que sobrelleve la prueba a un nivel tal que se sienta alegre y feliz, completamente despreocupado. Ojalá así fuera, porque entonces, sin lugar a dudas, se recuperaría. Lo principal es que se esfuerce por mantener la fe, a cualquier nivel que sea, y a veces solamente basta con que piense en el corazón que quiere estar alegre y que diga gracias con el pensamiento, y que se aferre a la fe, cada uno según las fuerzas que tenga. Ese es un gran nivel en muchos casos. Es muy importante que recordemos todo esto, porque si el paciente no entiende eso, puede llegar a confundirse y perseguirse a sí mismo pensando: ¿por qué no estoy alegre? Y eso es lo peor de todo, porque entonces va a perder toda la alegría y va a sucumbir a la tristeza y la desesperación, ya que va a empezar a perseguirse a sí mismo y a culparse a sí mismo por el hecho de no sobrellevar la prueba. Y entonces, ¿quién sabe qué va a hacer él? Por eso es muy importante que enfaticemos que todo el esfuerzo que hace la persona por mantenerse alegre y cada pizca de fe, por menor que sea, es buena y extremadamente útil. Bueno, vamos a hablar de medida por medida. Otro punto que conviene recordar antes de que pasemos a los consejos prácticos es que a veces la persona quiere saber cómo se aplica en su caso el concepto de medida por medida, según las leyes que estudiamos, y no lo logra, y entonces se siente frustrado. Por eso tenemos que saber que a veces la pauta de medida por medida está oculta, y el arrepentimiento que uno tiene que
llevar a cabo no es algo puntual, sino que tiene que ver con una purificación general, porque se lo está limpiando de los deseos corporales, de los pecados juveniles, de su materialismo y de un montón de cosas más. Y por cierto, que tiene que arrepentirse todo el tiempo por cada detalle, pero deberá recordar que no siempre va a dar con el punto específico a través del cual se le van a pasar los sufrimientos, sino que aquí se trata de aguardar y de purificarse hasta que el Creador le dé a entender cuál es el motivo principal por el cual fue castigado con la enfermedad, o tal vez la purificación misma le sirva de expiación y entonces el Creador lo cure completamente. Por eso, todo el tiempo el paciente tiene que fortalecerse en el ámbito de la alegría, alegrarse por el hecho de que el Creador lo está purificando y le está expiando todas sus transgresiones. Asimismo, el paciente tiene que recordar que mientras siga sufriendo y de las gracias al sufrimiento, también va a estar expiando a toda la generación y acercándose a la redención final. Bueno, espero que les haya gustado y que sigan teniendo un lindo día. Shalom.